Hermanos, a continuar con 1 de Corintios. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 13. No sé si voy a terminar el capítulo 13, todo puede pasar. Ya hemos visto varias veces eso con varios de predicadores. Pero vamos a comenzar por lo menos el capítulo 13 de 1 de Corintios. Y es un capítulo que es muy conocido entre la comunidad cristiana. De hecho, aún en el mundo incrédulo también es muy conocido cuando se habla de las bodas. Se usan mucho esas frases y obviamente el tema es el amor. Pero, otra vez, si recuerdan, el contexto aún viene siendo los dones espirituales. Tenemos que tener eso en mente cuando estamos estudiando este tipo de amor. Bueno, no este tipo, sino el amor que menciona aquí Pablo en el capítulo 13. Sí, podemos usar el tema del amor de una manera indirecta, como hacen las bodas afuera, que siempre hacen referencia especialmente del capítulo 4 y adelante. Pero otra vez, estamos hablando de los dones espirituales. Ese es el tema, es el contexto que Pablo aún está hablando. Desde el capítulo 12, 13 y 14, dones espirituales todavía. Entonces, a tener eso en mente, que aún estamos hablando de los dones espirituales, no es tan difícil lo que Pablo quiere decir sobre el amor y la importancia que llega a dar. Lo cual, obviamente, los hermanos de Corintios no estaban aplicando en sus vidas y mucho menos en la iglesia. Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. El amor, pero aún con el contexto de los dones espirituales. No quitar eso de nuestras mentes. Entonces, antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana, por los hermanos que están aquí. También seguimos orando por los hermanos que vienen en camino, que los puedes cuidar. Y también, Padre, te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros sobre el capítulo 13 del libro de 1 de Corintios. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder aplicarlo también. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, otra vez, el contexto. La semana pasada, o lo final del capítulo 12, comenzando del versículo 12, del capítulo 12 hasta el final, Pablo estaba haciendo la mención de los dones espirituales en el cuerpo, dando la ilustración como el cuerpo. Que tenemos una variedad de dones espirituales, cada uno es importante, ninguno puede ser despreciado. Cada don, aunque sea grande, aunque sea pequeña, es importante en el ministerio de la iglesia universal. No solamente la iglesia local, sino universal entre todas las creyentes. Otra vez, porque los dones es para edificación, para unir la iglesia. Entonces Pablo estaba explicando que en el capítulo anterior que es importante. Cada uno es importante, como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro que tiene el cuerpo es importante para que pueda seguir caminando adelante. Esa es la importancia que estaba dando. Porque el problema fue que los hermanos de Corintios ponían toda su atención y todo su esfuerzo para obtener un don. Todos querían el don de lenguas. Y por querer un solo don, pues hacían ciertas cosas que obviamente estaban fuera de la vida cristiana que ellos supuestamente deberían de estar viviendo. Porque querían lo más llamativo. Y el don de lenguas era uno de esos dones espirituales que pues estaba llamando mucho siempre a la gente. Entonces obviamente el problema fue que muchos querían ese don y hacían todo lo posible para poder obtenerlo, aunque Pablo les dice que pues Dios va a dar los dones a quien quiera. Si Él quiere que tengas el don de lenguas, te lo va a dar, y si no, pues obviamente no te lo va a dar, sino que te va a dar otro don espiritual, lo cual va a ser igual de importante como los dones de lenguas. Entonces, sabiendo ese contexto, ya cuando entramos al capítulo 13, bueno, al final del capítulo 12, versículo 31, otra vez, mira lo que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Pablo va a dar la importancia del amor y por qué viene siendo muy importante el amor. Y vamos a comenzar con el versículo 1 del 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Otra vez, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Pues aquí vemos la importancia del amor. Primeramente, vamos a ver los versículos 2 y 3 para que podamos seguir el contexto. Dice: y si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, en esos 3 versículos vemos una frase que dice: y no tengo amor. Nada de estos dones espirituales realmente van a funcionar de una manera correcta. Es lo que básicamente viene diciendo Pablo con esos 3 versículos. Pero fíjense en el primer versículo dice: y si yo hablase de lenguas humanas y angélicas. Obviamente esto es una frase que se veía mucho entre los griegos en esos días, y no quiere decir que son lenguas realmente misteriosas, sino que está hablando de palabras elocuentes, palabras bonitas, como los poetas. Los poetas les gusta hacer muchos juegos de palabras. Los poetas les gusta usar ilustraciones bonitas que la gente les encanta, les atrae y los hace sentir bien. A eso se refiere con hablarse lenguas humanas y angélicas. Pero dice: y no tengo amor, pues no sirve, no hay provecho. Y es cierto, porque un predicador que viene a frente de aquí del púlpito y llega a predicar y usa buenas ilustraciones, usa buenas palabras, pero si no tiene amor, entonces realmente no se está dando la verdad. No se está mostrando el Espíritu Santo, no se está mostrando realmente Cristo. Y el mensaje queda en vano. Queda completamente como metal que resuena o símbolo que retiene. Ahora, muchos comentaristas llegan a debatir a qué se refiere con ese último. Y muchos piensan que era un instrumento. Y yo me quedé pensando, pues un instrumento que suena malo, ¿cuál es la comparación? Y mientras que seguía estudiando, había una comentarista que leí y me gustó lo que había dicho, y yo creo que tiene más sentido con lo que está diciendo aquí. Aparentemente era en los teatros en esos tiempos, ya ves que los griegos les cantaba el teatro, les usaban hacer obras, y muchas veces había muchas obras. Y aparentemente este metal que resuena o el símbolo que retiene es algo de metal, obviamente, como dice aquí el versículo, pero de bronce. Entonces, y muchas veces este pedazo de metal, lo que se hacía es nomás para hacer sonido. Para hacer sonido para los fondos de estas obras. Nomás las pegaban y hacían un sonido. Más para que no se quedaran en silencio ciertas escenas de la obra. Realmente no tenía un propósito. No tenía un propósito, nomás un sonido que no tenía propósito y no tenía melodía, no tenía tono, no tenía nada. Entonces no servía realmente, nomás hacía sonido, es todo. Entonces por eso dice Pablo, las personas que llegan a usar palabras elocuentes, pero no tienen amor a través de esas palabras, no sirve de nada como ese metal que nomás hace sonido. Esto es lo que hace, nomás hace sonido. No tiene un propósito a través de esas palabras, si no tiene amor. Entonces por eso dice, versículo 2, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, pues nada soy. Entonces toda la gente, es muy curioso que el ser humano le encanta lo misterioso. Cuando ve algo que realmente no entiende,
muchas veces trata de buscar un sentido lógico a ese misterio. Y lo sigue buscando, y cuando encuentran una respuesta, maravillados realmente están las personas. Y cuando lo explica a alguien más, las otras personas también quedan igual de maravillados a escuchar esta nueva información. Es lo que pasaba muchas veces con los griegos. Cada vez que había una nueva información, se maravillaban. Entonces, es muy curioso el hecho de que el hombre le gusta las cosas misteriosas. Pero dice Pablo, si un hombre, aunque haya buscado todas las respuestas del universo, y aún así no tiene amor, pues nada es. Completamente nada es. Entonces el amor tiene mucho que ver en nuestras vidas, especialmente cristianas. Porque si recuerdan en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y quiero que tengan ese versículo en mente durante que estamos viendo ese capítulo. Dios es amor. Y ahorita vamos a ver el capítulo 4 y adelante. Dice, pero el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces una persona que se esfuerza tanto de su tiempo para hacer buenas obras en la comunidad, pero no hay amor a través de eso, de nada le sirve. Ahora, llegando al final, vamos a ver por qué se está refiriendo a eso Pablo, a esas tres cosas. Una persona que tenga todo el conocimiento, si no tiene amor, no le sirve de nada. Y si una persona que llega a ser la mejor persona del mundo, que le gusta regalar todo lo que tiene a las personas, pero no tiene amor, de nada le sirve. Una persona que sabe cómo hablarle a la gente, pero no tiene amor, no le sirve. Y hace un pausa Pablo aquí con el versículo 4 hasta el versículo 7, describiendo qué es el amor. Y los versículos del 8 adelante dice, porque el amor es para siempre, permanecerá, no sé si lo dije bien, pero es para siempre, para decirlo más fácil. El amor es para siempre. Entonces no tiene sentido si echas todo tu esfuerzo en buscar las mejores palabras para poder maravillar a las personas o para impresionar a las personas y no tienes amor, pues un día eso va a desaparecer. Si buscas toda la información, todos los misterios del mundo, del universo, pero no tienes amor, nada no te va a servir porque es temporal. El amor sigue siendo para siempre. Y si eres la persona que te entregas y das todos tus esfuerzos para que puedas ayudar a tu comunidad, pero no tienes amor, estás gastando tu tiempo. Por eso el versículo 31, capítulo 4, procurad pues los dones mejores. Y se refiere simplemente, lo que decía anterior de eso, de profecía, de evangelizar. Porque eso es un acto de amor. Estamos evangelizando a las personas, describiendo lo que Cristo hizo para nosotros y lo que quiere para nosotros. Quiere salvarnos. Pablo dice, procura ese don para poder evangelizar a las personas, porque lo demás no vale la pena. Lo demás es temporal, no es para siempre. Otra vez, como había mencionado, Pablo hace como un paso entre el versículo 4 y el versículo 7, describiendo lo que es amor. Pero es la idea que quiere dar Pablo. No procuren, no pierdan su tiempo buscando un don que tal vez Dios no te dio. Porque si aún ellos te dieron ese don y buscaron todos, pero no tienen amor a través de eso, pues no le va a servir de nada. Dice el versículo 4. Esos versículos son los versículos más populares. Dice, la cual describe qué es el amor. Obviamente la definición general, así muy general, ya sabemos que hay tres tipos de amor que menciona la Biblia, pero el amor en general simplemente quiere decir o significa el bienestar de alguien más.
o querer el bienestar de alguien más. Tenga esa definición muy general, la definición, pero tenga esa definición en mente. ¿Okay? Porque aquí fíjese cómo describe Pablo el amor. Primeramente dice, el amor es sufrido, o en otras palabras, paciente. ¿Okay? A lo que se refiere esto es que con el amor tiene un control externo que no actúa de una manera impulso. Por eso dice, el amor es sufrido. De hecho, la palabra griega, la definición de la palabra griega es paciente. Que no deje que cualquier cosa le alarma y comience a hacer decisiones de una manera impulso. El amor no se tiene de hacer eso. Eso es lo que quiere decir con sufrido. El amor es paciente, el amor es sufrido. No, el amor no nos deja que hacemos ciertas decisiones de una manera impulso. Creo que alguien se estacionó enfrente de la vecina. Le está pidiendo que pueda mover su carro. Acaba de dar una vecina. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Pablo se refiere con el amor es sufrido. Y muchas veces hacemos eso. Muchas veces pasa algo en nuestras vidas cristianas que nos desesperamos y llegamos a hacer una decisión impulsiva. Y muchas veces esa decisión, como decimos en inglés, it bites us back, nos muerde de regreso. No va peor, de hecho. Pero el amor no se tiene de eso. Entonces, en otras palabras, si nosotros llegamos a hacer decisiones impulsivas, tenemos que aprender todavía lo que es el amor. Porque otra vez, el amor es sufrido, el amor es paciente. Después dice benigno. Otra definición es que no da la palabra, otra definición que la palabra griega nos da es misericordioso. El amor muestra misericordia con las personas, muestra perdón hacia las personas. Después dice, no tiene envidia. Muchas veces, por ser celoso o tiene envidia, la gente llega a actuar con estos sentimientos y hace lo posible para obtenerlo hasta llegar o puede llegar a hacer cosas inmorales para obtenerlo. Entonces, el amor no tiene envidia, no tiene celos el amor. Porque el celos o la envidia te hace hacer cosas o te puede llegar a hacer que hagas cosas inmorales para poder obtener cierto objeto o algo. Y fue lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Corintio. Estaban buscando cualquier forma para poder obtener el don de lenguas. Se olvidaron completamente del amor. Más querían cosas para ellos mismos hasta que llegó a ser una obsesión. Y es lo que la envidia llega a traer. Es lo que la vida llega a traer. Cuando personas llegan a ser envidiosos o celosos, se puede convertir en una obsesión. Y esa obsesión nos puede llevar a una división. Porque se me olvida completamente de mi propósito y no me quiero enfocar en esa obsesión. Y me llega a separarme completamente de Dios. Entonces, el amor no tiene envidia. No podemos hacer personas celosas. Porque en eso nos puede llevar a una división. Y obviamente eso es lo que también estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cuando las personas tenían el don de lenguas y algunos hermanos tenían envidia de esa persona, pues muchas veces hacían actos como decir chismes a través de la persona, de una manera completamente en contra de él. Porque llegó a ser una obsesión. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Dividió la relación de la persona que tiene el don y la que no la tenía. Ya no estaban actuando en armonía como hermanos en Cristo. Entonces, obviamente, era una división. Por eso el amor no tiene envidia. No puede tener envidia. Después sigue diciendo, no es jactancioso. Una cosa que el amor no puede dejar es pasar que quedarse con todo por él mismo. El amor nos deja eso. Si Dios me dio un don espiritual y lo estoy practicando y veo los resultados, no me puedo quedar con nomás ese poco resultados. Tengo que seguir practicando y aplicándolo en otros lugares. No me lo puedo quedar solamente yo solo ese don.
Por ejemplo, si una persona tiene el don de ciencia, llega a tener la información de la Biblia y busca respuestas que nadie más ha tenido porque Dios se lo ha mostrado, no se le puede quedar con esa información él solo. Lo tiene que compartir con los demás para que las demás personas puedan crecer espiritualmente. Para edificación para la iglesia. Recuerden, ese es el propósito de los dones, para la edificación de la iglesia. Entonces, si yo me quedo con la información para mí solo, obviamente no sirve de nada si no tengo el amor, porque el amor jamás me va a dejar que me quede con esa información solo. Se lo tengo que enseñar a otras personas para que puedan entender la verdad. Después sigue diciendo, el amor no se evanece. El amor jamás va a dejar que uno se infla de orgullo. Ya que estar pensando en los demás va a tener que humillarse para dejar que la iglesia pueda crecer. El amor no deja que una persona llegue a ser orgulloso. El amor no deja que la persona se infle con toda la información que llega a obtener. Y que se queda como, creo que es el gallo Claudio, no sé cómo se llama en español, el gallo de Looney Tunes. Que siempre se acaba muy así, que nada, no puede hacer nada mal. Una persona orgulloso, el amor no lo deja que se infla de orgullo. El amor hace que se humille delante de las demás personas, para que pueda dejar que la iglesia crezca. Porque si esa persona se queda con esas cosas, o se infla con orgullo, si se infla con orgullo, puede ser que una persona tenga otro don y ve más éxito en su obra y va a llegar a tener envidia. ¿Y de qué le sirvió todo ese orgullo? Si no tiene amor, si tiene amor, esa persona se va a humillar de las demás personas y va a servirles a esas personas. Después, continuando, dice el versículo 5, no hace nada indebido. Cuando una persona llega a tener amor, no puede llegar a hacer cosas que no puede hacer a cosas que son injustos o cosas malas, por así decirlo. No puede hacer cosas malas, no puede estar cerca de esas cosas. Si una persona tiene odio, la persona que tiene amor no se puede acercar a esa persona. O no puede juntarse, por así decirlo. Se puede acercar y hablar de Cristo, sí. Pero no se puede juntarse con la persona. No puede estar todos los días con esa persona. El amor no lo va a dejar. O le va a decir las verdades sobre Jesucristo. O simplemente se comienza a alejar de Él. Porque el amor no deja que nos juntemos con personas que hacen cosas injustas. No nos deja que nos juntemos con personas incrédulas. No nos deja hacer cosas malas. No hace nada indebido. De hecho, es más, no deja que llegamos a hacer cosas que nos dan vergüenza. Por eso, no sé si ha llegado un momento en su vida que yo recuerdo cuando estaba chiquito, recuerdo que algunas decisiones que había llegado a hacer, después me arrepentí de hacerlo. Y cuando lo pienso y recuerdo de ese momento, me da vergüenza. No estoy con nadie, estoy en el carro solo manejando, me recuerdo de esa memoria y me pongo rojo. Me pongo rojo yo solo. Porque me da vergüenza. Cuando llego a esta situación otra vez en mi vida, hay algo que me para y lo pienso ahora. Otra vez, porque el amor no nos deja hacer cosas vergonzosas. Y eso tiene mucho que ver con nuestro testimonio. Por eso la Biblia nos dice que las personas que son cristianos los vas a reconocer por sus obras, por su testimonio. Porque el amor no deja que nosotros nos hagamos cosas vergonzosas y no nos deja que nos juntemos con personas o con cosas que nos aleja de Dios. El amor igual no irrita. En otras palabras, no deja que sus emociones los controle. Muchas veces llegamos a hacer ciertas decisiones conforme a nuestra emoción o con sentimientos.
Y eso pasa muchas veces. No es porque sentimos algo, a veces nuestra mente nos equivoca o nos miente y dice que eso es verdad. Lo que tú sientes en esos momentos es verdad. Y muchas veces llegamos a actuar conforme a esas emociones. Por ejemplo, si una persona llega a ser triste por cualquier razón, ya sea porque su novio terminó, ya sea porque está pasando por circunstancias difíciles en sus vidas, muchas veces la persona llega a escuchar música. Y cuando esta persona llega a escuchar música, típicamente llega a ser música triste. Entonces tiene tristeza en él, llega a escuchar música triste y tarde o temprano su cara va a mostrar tristeza. El amor no deja que eso pase. Ahora sí, podemos sentirnos tristes, pero el amor no nos deja que esas emociones controlen nuestras vidas. Ahora, uno pensaría que el amor es solamente con el corazón. Y es lo que el mundo llega a explicarlo. El amor es lo que yo siento aquí. El corazón está encargado de las emociones. Pero el amor no solamente es del corazón, es también de nuestra mente. Nuestra mente y nuestro corazón se unen para poder mostrar un amor verdadero. Otra vez, el amor no deja que las emociones nos controlen. Y ese es el amor, no irrita. No deja que las emociones nos controlen. Por lo tanto, el mente está trabajando junto con el corazón para mostrar un verdadero amor. Mostrar que las emociones, la tristeza no me va a controlar mi vida. Yo no voy a quedar triste para siempre. Yo no voy a quedar deprimido para siempre. Porque el amor no me va a dejar hacer eso. Después sigue diciendo, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. La palabra griego es kakos y quiere decir maldad o algo malo. En otras palabras, el amor no le tiene algo malo a nosotros. Envidia, celos, orgullo. El amor no guarda rencor, no guarda nada malo. Eso se hace muy interesante porque cuando hablamos de rencor, normalmente es el rencor contra alguien más. Pero es muy interesante el hecho nomás que no guardamos algo malo, y puede ser lo que sea. Pero obviamente lo más se ve más seguido cuando alguien nos hace daño y llegamos a guardar ese rencor. Por ejemplo, es triste verlo, pero es una realidad. Hoy en día, lo que está pasando en muchas de las iglesias es que cuando ha pasado por una experiencia mala en esa iglesia, dejan de ir, dejan de participar, dejan su ministerio. Y he visto esto en muchas iglesias. Por ser dañados por la manera que la iglesia les trató, llegan a guardar un rencor. Y por guardar ese rencor les impide hacer muchas cosas para la iglesia. Otra vez, yo sé que, no sé si lo van a ver, pero yo recuerdo la iglesia donde yo crecí. Había problemas y se dividieron. Era una iglesia unida. Cuando yo estaba creciendo, realmente mostramos armonía, mostramos amor, o por lo menos así lo estaba viendo en ese tiempo. Por eso yo tengo buenas memorias de esa iglesia. Pero después, esa iglesia se dividió en 3 grupos. 3 grupos. Y muchos de los hermanos no quieren hacer ciertas cosas correctamente por guardar ese rencor. No quieren participar en la iglesia, nomás quieren llegar a escuchar el sermón y se regresan a casa. Otros no tienen confianza en tener un solo pastor, sino que dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener 2 o 3 pastores. No queremos caer en lo mismo. No se puede hacer eso. Otros simplemente dicen, ¿sabes qué? Las nuevas personas que vienen, no vamos a dejarlos que ellos hagan decisiones. Lo que nuestro grupo, los que nos salimos y reunimos y comenzamos esta iglesia, solamente nosotros vamos a hacer las decisiones en la iglesia. No vamos a dejar que nadie más haga decisiones porque no queremos que nos dañe.
Eso es triste realmente, que la iglesia está pasando por eso hoy en día. Pero dice, no guarda rencor. El amor no puede guardar algo malo por sí. Lo tiene que soltar. Esto que el amor hace, suelta ese rencor. Ya no lo voy a mandar, ya no lo voy a jalar conmigo, yo no lo voy a tener guardado aquí en mi bolsa. Lo voy a sacar y lo voy a soltar nomás. Y así voy a poder continuar sirviendo a mi Señor, a mi Dios. El amor no guarda rencor. Después sigue diciendo, todo lo sufre. La palabra es stiege en griego y quiere decir cubrir cuidadosamente para dejar fluir. Eso sí es muy interesante, esa definición. Cubrir cuidadosamente para que pueda fluir. Todo lo sufre. Entonces, el hecho de que dice que todo lo sufre no es que lo aguante y lo mantenga con él, porque eso sigue guardando rencor. Simplemente que cuidadosamente la persona puede cubrir ciertos daños, pero lo puede hacer fluir donde no le afecte su vida personal, que no le afecte su carácter cristiano. El amor no todo lo sufre. El amor deja que las acciones de las demás personas y mucho más los del mundo no hace que afecte nuestro testimonio, que no afecte mi vida cristiana. Yo lo voy a dejar fluir para que yo pueda seguir creciendo espiritualmente. Después dice el versículo ya me perdí. Justicia. Ok. Después sigue, me quedan algunos, pero dice, no se goza de la injusticia. Eso es muy directo. No quiere estar con las personas malas, no quiere estar con las cosas malas. El amor no nos deja hacer esas cosas o acercarnos a ellos. Nos aleja de eso. Después sigue, más se goza de la verdad. Quiere seguir a Dios, porque Dios es la verdad. Y quiere seguir conociendo más de la verdad. Por eso cuando cada vez que encuentra una información maravillosa y mucho más cuando la aplica en su vida llega a ser gozoso. Otra vez, una vida gozosa no es estar siempre feliz. Porque la felicidad es una emoción. Y la emoción es temporal. Pero una vida gozosa es simplemente que todo va a estar bien porque yo confío en Dios. Entonces, cuando está siguiendo a Dios, tendrá una vida gozosa. Y por seguir a Dios, viendo la verdad, cuando ve cosas que no se están haciendo bien alrededor de él, obviamente no se va a acercar. Se va a querer alejar de esas cosas. Eso es lo que hace el amor. Después sigue diciendo, todos lo sufre, todo lo cree. Todo lo cree. Eso se hace muy interesante que dice que todo lo cree. Ahora no está hablando mucho de la fe en este caso. Simplemente la confianza que uno tiene a la persona. Y no solamente en la persona, sino que sabiendo que esa persona tiene control de su vida y llega a expectativas, vamos a decir, positivas. Porque, por ejemplo, Dios nos ha prometido a nosotros que un día va a venir y nos va a raptar de esta tierra para estar con Él para siempre. Es una promesa que Jesucristo nos dio. Y nosotros lo creemos. Nosotros tenemos esa completamente confianza en esa promesa que Dios nos dio. Porque seguimos la verdad. El amor hace que todo lo cree. Obviamente a la verdad. Que tengan confianza en Dios. Y todo lo que Dios ha planeado, lo creemos con confianza que va a pasar. Tanto en las cosas que nos explican las Biblias, tanto en las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Pasamos un momento de sufrimiento, yo sé o yo creo que es una prueba solamente. Y yo creo que voy a pasar la prueba. Y voy a estar bien. Todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Esto, hermanos, es lo que es el amor. Es interesante como Pablo hace una pausa para explicarnos la importancia de qué es el amor.
Y regreso otra vez a 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Entonces una persona que no está mostrando nada de esto, no tiene amor, no ama a Dios, no es un cristiano, no es un creyente, es un incrédulo. Ahora sí, algunos de nosotros fallamos en ciertos puntos de esto que hemos visto. Algunos aún estamos aprendiendo de no hacer decisiones impulsivas. Algunos de nosotros estamos aprendiendo que no dejar que las emociones nos controlen. Muchos de nosotros estamos todavía trabajando en eso. Pero una persona que no muestra nada de eso, no ama a Dios. Lo voy a dejar aquí, hermanos, por el día de hoy, ya se me acabó el tiempo. Pero quiero que lean los siguientes versículos para la próxima semana. Dice otra vez, lo voy a leer, pero otra vez, regresando otra vez a los versículos anteriores del 1, 2 y 3. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Perdón, me quedé en el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Ya me perdí. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hablando del futuro. Después 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero mayor de ellos es el amor. Muy interesante que esas tres cosas están hablando de cosas futuras. De cosas futuras. Entonces lo voy a dejar con eso para que regresen la siguiente semana, continuando con el capítulo 13, hablando del amor. Entonces aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esta enseñanza que nos dice sobre el amor. Damos gracias, Dios, porque nos has dado la definición de lo que es y lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos, ya que muchos de nosotros tenemos recibido en los corazones. Te pido, Dios, que nos sigas ayudando, nos sigas enseñando de cómo aplicar el amor. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.